Bueno, nos quedamos en lo que eran los beneficios de una base de datos, ¿no? Nada más recapitulando, hablábamos de que se puede almacenar mucho a través de una base de datos, ¿verdad? Los volúmenes de información que se pueden almacenar son demasiados, son muy extensos. Hablábamos de un catálogo de música, libros, bibliotecas, una biblioteca, tú imagínate el catálogo, y hablábamos también del ejemplo de cómo las fichas bibliográficas, pues que antes se escribían a manos o por medio de la parte de máquina de escribir, ¿no? Era muy tardado hacer todo ese trabajo. Y ahora, pues bueno, con la captura por computadora, pues es mucho más rápido. También tenemos que la recuperación es rápida y flexible de la información. Si quiero saber la información sobre un registro, en este caso, un alumno, si pagó colegiatura o no, inmediatamente entro al sistema y lo encuentro. ¿Sí? Directorios telefónicos, información estadística en general. Y hablábamos cuando hablábamos de estadística, hablábamos de que Estados Unidos era un país que tenía prácticamente muy desarrollado la parte de la estadística. Y pues es parte fundamental de tener dominio de la información y eso te lleva a que si tienes información, tienes poder. Obviamente la toma de decisiones es más adecuada y por lo tanto, pues eso te da beneficios o réditos, ¿no? También hablábamos de que te facilita la organización y reorganización de la información. ¿Por qué razón? Porque ya al momento de tener una base de datos computarizada o digitalizada, te ayuda a hacer cambios de que, bueno, ahora voy a ordenar a las personas por edad, por género, por orden alfabético de acuerdo a su apellido o al nombre, ¿sí? Promedios, padecimientos, etcétera. Y bueno, de los que nos faltaban hablar un poquito son de estos dos, que dice, uno de los beneficios de tener una base de datos, ¿sí? Computarizada o digitalizada, también es el que se facilita la impresión y distribución de la información. No sé si ustedes se han dado cuenta que tú puedes hacer en Word, ¿sí? Por poner un ejemplo, tú tienes una lista de personas a las cuales les tienes que mandar, vamos a empezar desde un correo electrónico, ¿sí? Recordándoles, vamos a pensar alguna fecha en especial, puede ser la fecha de una sesión, de una junta. Entonces, estar tecleando un correo para cada persona se vuelve complicado. Al tener ya todos los nombres, tú los puedes ir sorteando a través de una de las herramientas de Word para estar mandando correos electrónicos con el nombre de la persona de acuerdo a la base de datos que tengas. Y ya no tengas que estarle cambiando manualmente el nombre. ¿A qué me refiero? De que si la carta es igual, el texto es igual, por medio de la presente se le informa que en la siguiente semana tendremos una sesión extraordinaria en la cual veremos los siguientes puntos. Todo el texto es lo mismo, nada más lo que cambia es apreciable Marcela, apreciable Cindy, apreciable Carlos, ¿sí? Con sus nombres completos, ¿verdad? Entonces, haciendo ese tipo de uso de herramientas en Word, por poner algún ejemplo, pues nos damos cuenta que si quieres imprimir, pues es mucho más fácil porque nada más le das, seleccionas el archivo, lo imprimes y se imprimen todas las cartas o todos los correos electrónicos que quieras enviar, ¿no? También los puedes tener impresos. Y bueno, también hablábamos de que el hecho de que tengas bases de datos compartidas, ¿sí? Dentro de la empresa, en los diferentes departamentos, ayuda a que todos tengan el mismo juego de información, los mismos dados, ¿no? El mismo par de dados. Porque en muchas organizaciones me refiero a empresas chicas, medianas, grandes, en el mismo gobierno, ¿sí? Nos topamos con que hay bases de datos que son diferentes entre cada departamento, ¿sí? Imagínate pensando que en una empresa, no sé, vamos a pensar departamental, ¿sí? Por mencionar un ejemplo, Coppel, pues pueden tener una base de datos de los clientes que manejan tal vez ahí ahorros con Coppel. Y esa base de datos es diferente a la base de datos de personas que deben a Coppel a lo mejor por alguna situación ahí de compra de mercancía. Son dos bases de datos diferentes, pero entre los mismos departamentos, todas las personas tienen que tener las mismas bases de datos, no pueden cambiar, porque si cambiaran, sería
como que el cuento de nunca acabar, ¿no? Imagínate que cada cobrador de Coppel tenga bases de datos diferentes, ¿sí? O de los de ahorros ahí de finanzas, pues entonces no sé si me estoy explicando, ¿sí? Entonces eso complicaría mucho y pues al tenerlo ya computarizado y compartido en todas las computadoras del centro de trabajo, evitas ese tipo de situaciones, que haya una duplicidad de archivos, ¿sí? O sea, usted no quiere decir que sea más por filtro, que sea uno general. ¿Cómo, Marce? ¿Sí me escuchan bien? Sí, 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 nada más no entendí bien la pregunta. Ah, no, no era pregunta, que le estaba diciendo más bien que es por filtros, que sea una base en general para que no esté habiendo este tipo de problemas que usted está comentando. Ah, exactamente, sí, 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 Marce. Sí, es correcto. Sí. Que la misma, por ejemplo, vamos a pensar en un banco, ¿sí? Y que los clientes de un banco sean los mismos los que ve un ejecutivo que los que ve el director de la sucursal, ¿sí? Que no existan bases de datos diferentes entre la misma compañía, ¿no? Porque eso implicaría un desorden, ¿sí? Ok, Sí. sí, está bien. aquí. Muy bien. Ahora vámonos con terminología básica dentro del tema de base de datos. Insisto, esto se escucha muy fácil, pero recuerden que es un proceso bien importante para poder tener un control adecuado de la información. ¿Sí? Terminología básica. Vamos a ver el primero. ¿Sí? El primer término que vamos a ver y que no nos cree algún conflicto, ¿sí? Es carácter. ¿Quién lo lee? Un carácter es una letra, un dígito, un símbolo o un espacio en blanco. Exactamente. Fíjate bien. Uh, voy a dejar de compartir esto porque voy a estar utilizando también Excel. ¿Sí? Voy a compartir esta página. A ver, vamos a ver. Nada más lo voy a poner. Mm, permítame tantito. Ahí está. Muy bien. Y esperen unos segundos. Ok. Ahí están viendo ahorita. Ah, miren, siempre se entró Alexia. Ahí viene. Ahí están viendo ahorita la parte de PowerPoint, la presentación, ¿sí? No, a mí no Sí, me aparece. Usted sí, entonces es mi. teacher. Ah, de PowerPoint. Sí, PowerPoint. Ah, sí, 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 Y sí. ahí van a ver la de Excel. ¿Sí están viendo Excel? Sí. Sí, vi. Ok. Voy a estar alternando. Fíjense bien. Bienvenida, Alexia. Gracias, teacher. Voy a estar un rato. Ok, ok. No hay problema. Bienvenida. Fíjense bien. Aquí es bien importante que pongan esta imagen en su mente. Ahí les va. Cuando tú estás hablando de que quieres arrancar un proyecto, ¿sí? un pequeño proyecto para ti, o estás trabajando en un proyecto en una empresa grande o mediana, en el cual te dicen, ¿sabes qué? Necesitamos arrancar desde cero, ¿sí? ¿Por qué digo desde cero? Porque ahí es en esos momentos cuando tú te das cuenta de la importancia de las bases de datos, ¿sí? Yo entiendo que cuando estás hablando de arrancar un proyecto, siempre piensas en, bueno, en tener la mayor cantidad posible de cosas para el proyecto, ¿no? Vamos a pensar en algo así como que muy práctico para que no haya problema al momento de pensar un proyecto a lo mejor más complicado. Vas a abrir un restaurante, ¿sí? De hamburguesas, ¿sí? Tipo, vamos a pensar, Astro Burger. Vamos a pensar en que somos los dueños de Astro Burger, pero que por primera vez va a arrancar,
¿sí? Ahorita en el 2021. Ok. ¿Ok? Fíjate bien, pareciera, sí, pareciera, que dices, bueno, pues yo necesito, pues a lo mejor tener una plancha, ¿sí? Tener mesas, sillas para los clientes, una computadora para hacer los cobros, tengo que tener una línea telefónica donde me estén marcando las personas, tengo que tener también redes sociales donde me puedan hacer pedidos, tengo que tener una terminal, una cuenta bancaria y empiezas a hacer toda la lista de requerimientos, ¿no? De acuerdo a ese proyecto que son las hamburguesas, ¿sí? Llega el punto donde dices, ok, ya la parte de necesidad de activos fijos y activos circulantes, ya la cubrí, ¿sí? Llega el momento de administrar. ¿Sí? Ok, bueno, tengo que poner toda esta información en dónde, pues lo tienes que poner en un software, ¿sí? Y a lo mejor en un momento dices, bueno, ¿qué software debo utilizar? Independientemente del que uses, ¿sí? El que tú decidas, o en este caso tú decidas, o el que puedas comprar, como le quieras llamar, ¿sí? Dices, pues lo tengo que hacer así porque no puedo tenerlo en un cuaderno, ¿verdad? O anotarlo así en un pedazo de cartón, ¿sí? Como en las tienditas hace muchos años le hacían así, ¿sí? Entonces, tú Ok. tienes que decidir. Y al momento de decidir por ese software, como puede ser algo muy básico, como hojas en Excel o Word, también lo puedes hacer en paquetes computacionales que te ayuden específicamente al giro del negocio, ¿sí? Tienes que entender una cosa, que todos van en función de un idioma prácticamente universal, que es el idioma de la programación, ¿sí? La programación en sí tiene muchas características muy semejantes entre todos los softwares, ¿sí? Se llenan con caracteres alfanuméricos. Alfanuméricos quiere decir que integran letras, Díselo. números y algún otro carácter, ¿verdad? No todos, ¿sí? Hay veces que no te reconoce todos, dependiendo cómo las personas que programaron eso, ¿sí? Lo hayan desarrollado, ¿sí? Entonces, aquí es donde empieza lo padre. ¿Por qué digo lo padre? Porque aquí es donde nosotros tenemos que tener como una familiarización, ¿sí? Con algo que tenga que ver con programación, ¿sí? Yo aquí tengo un Excel que están viendo en pantalla, ¿sí? Es un ejemplo, ¿sí? Es una hoja de Excel donde yo llevo las calificaciones de un grupo, ¿sí? Donde yo voy evaluando punto por punto de lo que conforma la calificación de un alumno, ¿sí? Entonces, Excel, que es uno de los paquetes computacionales más tradicionales que existen y muy completos en la parte de tener hojas de trabajo, porque te permite trabajar tanto con números como con texto, ¿sí? Y bases de datos, puedes hacer mil cosas interesantísimas o millones de cosas muy interesantes, pero tienes que entender cómo piensa Excel, cómo fue programado Excel, ¿sí? Para que tú le saques al máximo las ventajas que te ofrece el sistema. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente, como ustedes se podrán dar cuenta, escogí porque pues, es un paquete que todos tenemos o hemos visto en algún momento, ¿no? A nuestros equipos computacionales. Y pues obviamente aquí yo voy en las pestañas cambiando y hay una serie de herramientas diferentes dependiendo la naturaleza de cada tema en la pestaña. ¿Sí? Sí, Chuy, eso ya lo sabemos, ok. Pero tienes que entender cómo piensa Excel. ¿Sí? Y Excel no va a entender cosas que tú crees que son correctas porque no pertenecen al mundo de la programación. Entonces, si tú quieres aprender de programación, tendrías que aprender también primero de Excel para que te des una idea de cómo piensan los programas computacionales. Ejemplo, aquí tengo una hoja, ¿sí?
Voy a abrir otra aquí. Sí la están viendo, ¿verdad? Hey, Sí. Entonces, Sí, yo voy a poner aquí una cantidad, ¿no? Ciertas cantidades, ¿sí? Ahí estoy poniendo al azar lo que se me viene hacia la mente, ¿verdad? Es totalmente al ahí se va, ¿sí? Yo aquí tengo ciertas cantidades, ¿sí? Obviamente, Excel, para que pueda trabajar con ellas como número, ¿sí? Yo tengo que seleccionar, si quiero que toda la hoja de trabajo trabaje como número, ¿sí? Yo tendría que hacer esto. Con el botón derecho del mouse, una vez que ya esté todo seleccionado, al picarle a este, ¿sí? Me voy y selecciono formato de celda y le doy la instrucción, o una de dos, o lo pongo como general o como número, ¿sí? Porque si yo le pongo texto, que todo sea texto, todas las casillas o sí, todas las celdas más bien de Excel las va a tomar como texto y los números me los va a mandar como error, ¿sí? O no los va a sumar porque tiene el formato de texto, ¿sí? Entonces yo aquí le digo, no, hombre, déjalo general, ¿sí? General hasta el momento diría, bueno, ok, pueden ser números y letras. ¿Estamos de acuerdo? Ok, sí, sí, sí. sí. Yo sé que esto ya lo saben, pero es importante retomarlo para que vean la importancia de las bases de datos, ¿sí? Al yo tener esto, yo puedo hacer muchas cosas, muchas operaciones matemáticas con esto, ¿sí? Primero, puedo hacer una suma y pongo igual, ¿sí? Porque así es como como habla Excel para que te pueda hacer caso de instrucciones. Voy a hacer una de las operaciones más sencillas que tiene Excel. Yo le digo suma, abro paréntesis, súmame todo esto que está aquí, ¿sale? Y cierro el paréntesis. Al darle enter me dice, aquí son 2130, ¿sale? Yo lo pongo en negritas para ver, y aquí le puedo poner ya total, ¿no? Obviamente esto es muy sencillo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Pues también Excel te dice, bueno, también tengo shortcuts, ¿sí? Donde si agarro esta misma información, la pongo acá y si yo no quiero ponerle, ¿sí? Si yo no quiero ponerle la fórmula, ¿sí? Más bien escrita, pues nada más le pones aquí, seleccionas y dejas la última celda y le pones la E de sumatoria, ¿no? Y me da los 2130. Y si te fijas, es la misma fórmula que utilizamos acá, ¿sí? La mismita. Pero hay que saber cómo se hacen estas fórmulas, ¿sí? Cómo lee la información Excel. Entonces, Excel va a leer de acuerdo, insisto, al formato que tú le pongas. En los paquetes computacionales es un poquito más fácil porque te dice, bueno, no te deja avanzar si estás capturando texto donde debe de ir número. Tiene como sistema Pocayoke. ¿Sí me explico o no? sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, Sí, eso sí, es teacher. una ventaja. Es como, por ejemplo, si Marce está en el banco y quiere capturar una cantidad donde va el nombre del cliente, pues no lo va a dejar. No la va a dejar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. No la va a dejar porque en ese campo solamente va puros caracteres que tengan que ver con texto. ¿Sí? Entonces, todo eso, ahí regresamos a... Sí, sí están viendo ahora PowerPoint, ¿verdad? Entonces, Sí, todo esto es un show que se escucha muy fácil, ¿sí? Pero cuando tú arrancas, tienes que conocer todo esto. Y en algún momento de tu vida, seguramente que o arranques un proyecto o te toque arrancar un proyecto donde estés trabajando, ¿sí? Y tienes que saber esto, porque si no, se te va a hacer la cabeza como queso, queso Oaxaca, todo enrollado. sí. Todo sabroso. Sí, y hay muchas veces que las personas te dicen, no, hombre, es que este software es muy complicado.
Sí existen equipos, paquetes computacionales que son un poco complicados, ¿no? Que no están bien diseñados para que todo el mundo los entienda, ¿sí? Pero la gran mayoría ya están como que basados bajo un layout y una interfase, que ahorita vamos a ver qué es todo eso, en la cual hasta mi abuelita en patineta, con los ojos vendados, lo entendí. ¿Sí? Muy fácil, muy fácil. Te Ya, van a estirar las patas. es como las aplicaciones, ¿sí? Las aplicaciones día con día pues son casi bien sencillas de utilizar, ¿no? O sea, casi que es nada más ponerle tu nombre, enter y la clave, entras a la aplicación y ya ahí casi que con un solo botón va resolviendo todo. Sí, te lleva de la mano. Entonces esto ya está muy avanzado para la sensibilización del usuario, ¿sale? Pero es importante saber porque, créemelo, el no saber esto hace que no acomodes correctamente la información y al no acomodarla correctamente, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Pues que tu toma de decisiones va a ser incorrecta. Ahí va. Les voy a compartir un, un ejemplo, ¿no? De la vida real y que me tocó vivir, ¿sí? Uno de miles. Hace algunos años en alguna empresa que produce pintura, ¿sí? Ellos llevaban, haz de cuenta que al momento de hacer la pintura, pues tú sabes que la pintura lleva varios químicos, ¿sí? Y en cantidades diferentes para poder formar un color y después qué tanta cantidad de pintura quieras. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ellos, haz de Sí. cuenta que al momento de sacar los costos de una batida es, haz de cuenta, hacer un color, o sea, hacer producción sobre un color, no sé, hablar de 3,000 litros de pintura, ¿sale? Entonces imagínate que se ponían a hacerlo, y para sacar cuánto les costó, pues lo hacían, ¿sí? Lo hacían a mano, ¿sí? Hacían los cálculos a mano y decían, bueno, pues me está costando tanto, ¿sí? Y a lo mejor ellos decían, mira, la pintura me cuesta, voy a poner un ejemplo, 10 pesos y la voy a vender en 20, ¿sí? Órale. Y así lo hacían, calculaban de manera manual el costo. Cuando se dieron cuenta que se podía hacer esto por medio de fórmulas en Excel y poder hacer, haz de cuenta, lo que sería un pequeño software o una pequeña, vamos a llamarle, programación para ver cuánto realmente cuesta la batida de cierto color, pues lo primero que se dieron cuenta es que el cálculo matemático estaba equivocado, ¿sí? Porque al no meter la tecnología se les olvidó sumar ciertas cosas, hubo error humano y cuas. Que la que estaban vendiendo en 20 pesos, ¿sí? Debía haberla vendido en 40 y la estaban vendiendo en 20, ¿sí? O sea, estaban perdiendo. ¿Me estoy explicando? Sí, 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 sí. sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al momento de hacerse una programación en una hoja en Excel donde conectara todos los datos, donde a ver, si voy a producir 3,000 litros, primero tengo que hacer una base de 1,000 litros, cuánto costarían 1,000 litros y todo, hacer todos los cálculos necesarios para calcular cuánto se llevaba de cada químico, 1,000 litros, y después de ahí extrapolarlo a cuánto serían en 3,000, como una tipo regla de tres simple. Contando el envasado, contando horas hombres, o sea, en cuanto a los sueldos de las personas. Y ya cuando se empieza a hacer todo eso, pues también se determinó que algo que no estaban contando es que todas las cubetas, ¿sí?, de pintura, todas, dicen 20 litros. ¿Sí se han dado cuenta que las cubetas grandes dicen 20 litros o dicen 4 Sí. litros Sí, si son galones? Bueno, pero no pesan 20 litros. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pesan más.
por el volumen de todos los químicos que lleva, ¿sí? Entonces, también la estaban regando en eso y estaban quedándose abajo como en un 15% del costo. Y eso, multiplicado por 3,000 litros, pues ahí te encargo cuánto estaban regalando. Entonces, cuando ya haces los cálculos pertinentes para que se calcule bien, dices, claro que conviene tener digitalizada la base de datos de producción para que me calcule correctamente y yo poder vender correctamente, ¿verdad? Y no estar vendiendo un costo más bajo. Entonces, esto no tiene nada que ver con servicio telefónico, pero sí tiene que ver con, Base de datos. con las bases de datos que se manejan en el servicio telefónico. ¿Estamos de acuerdo? Y telemarketing. Entonces, si está mal diseñada la base de datos, ¿sí? Seguramente que todo tu trabajo está mal, ¿sí? O no va a estar dando los resultados que debería de dar porque tu base de datos es incorrecta, ¿sí? Entonces, por eso las personas que programan esto, pues se sacan la verdad, muy buen dinero en la programación, porque es pensar mucho y haz de cuenta que tener todos los caminos bien recorridos de todas las posibles situaciones que pueda enfrentar la persona al momento del manejo de actuar, ¿no? Con la base de datos. O sea, ellos son los que tienen que pensar en todo eso, ¿sí? Pero, olvídate, pues esta clase no es de programación, pero sí es de conocer y sacar al máximo el jugo de una base de datos. Y si tú vas a ser el encargado de escoger el paquete computacional o, en su defecto, aquí viene Robert también, ¿sí? Y o en su defecto te toca trabajar con una base de datos y no sabes cómo funcionan las bases de datos, seguramente que vas a tener muchos problemas, ¿sí? Muchos problemas con bases de datos mal alimentadas o que no son las adecuadas. Porque hay veces que te das cuenta y dices, hay que cambiar el programa, este no me está ayudando. Esto no me está ayudando, ¿sí? Para hacer bien mi trabajo. ¿De qué me sirve hacerlo en este paquete computacional si no guarda o se dañan los archivos muy fáciles, la información no sale correctamente? Es todo un show, ¿sí? Entonces, por eso es importante que la terminología, por más sencilla que se vea, sepas de cuál es su alcance en cada término. Porque un error ahí, aguas. Y para finalizar este de carácter, voy a hablar de caracteres en Twitter, ¿sí? Si tú le pones en un hashtag en Twitter, por ejemplo, o en YouTube, ¿sí? Acentos, no te los reconoce, ¿sí? Si le quieres poner hashtag Jesús Méndez y Jesús con acento y Méndez con acento, no te lo reconoce. ¿Me explico? Sí, Sí, sí te explicas y me sacaste un susto. Pensé que teníamos que saber de programación ahorita. Ahorita. Sí, ahorita. Pero sí hay que hacer ejercicios de cómo llenar una base de datos en Excel para que vaya Y por... fíjate que sí, porque a lo mejor tú estás asumiendo que sabemos. Y la neta, me falta por saber en esa área. Es correcto. Eso que acaba de decir Carlos es correcto. Sí. Y es que es importante que hagamos ejercicios y que yo te pueda ir guiando, ¿verdad? La ventaja es de que, bueno, ya una vez que empecemos a hacer ejercicios en Excel, ¿sí? Nos va a ayudar mucho el que las clases, como están siendo grabadas, donde tengas una duda, pues regresas al video, ¿no? Para ver dónde tienes ¿Qué hacer? que hacer, ¿no? aparte Excel es una herramienta que a lo mejor sí está un poco complicada,
pero en realidad es, o sea, Muy te data. lleva la vida, por así decirlo, porque tú no tienes los datos y nada más pones la fórmula que quieras hacer, si los quieres sumar, restar, dividir entre ellos, o cualquier fórmula que quieras hacer, nada más seleccionas celdas, das enter y ya está. Claro, claro, y es muy, 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 así como dices, Mate, está bajo un ambiente amigable, ¿sí? Hasta cierto punto, ¿sí? Es una de las herramientas que es muy amigable y que puedes hacer mil cosas, ¿no? Por ejemplo, fíjate bien, nos quedan 3 minutos, ¿no? Antes de irnos al siguiente link. Ahí regresamos a Excel, ¿sí? Vamos a pensar que estos son, ¿sí? Voy a quitar los totales, ¿sí? Para hacer gráficas, ok. Sí, puedo hacer una gráfica. Aquí vamos a poner, mira, vamos a poner Leonor. Vamos a poner nombres, ¿no? ¿Vale? Vamos a pensar que estas son edades, ¿sí? Bueno, nada más sí voy a tener que cambiar estos números. Munra. Eso, Aquí vamos a poner así. Chabelo. Sí, pues quite nada más el primer dígito, teacher. sí, ya está, mira, ahí están ya. ¿Sale? Y aquí vamos a pensar que este es Leonor, este es Margarita, ¿sí? Este es Teodoro, Umaro, Ancho. Leónidas, este es Agripino, ¿sí? Pancracio. Filomeno. Sí, Filomeno. Ay, qué elegantes. Qué elegancia la de Francia. Vamos a poner este último que sea Teófilo. ¿Sí? Entonces vamos a pensar que estas fueran edades, ¿no? Entonces yo nada más lo único que hago es selecciono. ¿Sí? ¿Sabes qué? ¿Vale? Ay, no te escucho, Chuy. ¿Ahí me escuchas? No, te escuchas muy lejos. A ver, ¿ahí me escuchas mejor? Sí. ¿Sí? ¿Me escuchas mejor? No, 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 otra se escucha vez. muy bajito. Ah, A ver, ahí. Sí, voy a mandar este Ahí link está. mejor. Ah, bueno, ok. Bye bye, porque ya nos queda un minuto. 5-3. Robert, saludos. ¿Qué onda, mi Robert? Ahí va el otro link.